Bienvenidos a todos a este nuevo seminario del Instituto N&W Professional Traders. Estamos muy contentos de que puedan participar del mismo y que lo puedan disfrutar. La realidad es que este es uno de los temas que más nos vienen pidiendo en las redes. Hemos hecho seminarios de todo tipo, pero nos están preguntando qué tipo de inversiones existen y se pueden realizar en este 2023, y también entender el contexto de dónde estamos parados hoy. Y para ello también vamos a analizar un poco del pasado, para poder entender el presente y comprender qué puede llegar a ocurrir en el futuro. Primero, quiero comentarles algunas reglas que tiene el seminario. Básicamente vamos a dejar espacios para las preguntas al final del mismo. Vamos a exponer y al final vamos a dejar un espacio para las preguntas. No obstante, si tienen preguntas en el medio, las pueden hacer directamente en el sector de preguntas y nosotros las vamos a ir viendo, pero las vamos a responder al final. Nosotros somos un instituto, es decir, que nos dedicamos a la capacitación en temas de inversión, no nos dedicamos a la asesoría financiera. Es decir, todo el contenido que ustedes vean en este seminario o en nuestras redes sociales no es un incentivo a que ustedes inviertan en cierto activo, sino que es 100% educativo. Y por otro lado, es muy importante que estén atentos a las posibles estafas que hay en las redes sociales. Hay muchas cuentas que fingen ser nosotros y ofrecen inversiones al privado que no somos nosotros y además son completamente falsas por las tasas de interés que ofrecen y la poca seriedad del negocio en el cual ellos estarían trabajando. Así que estén atentos y no se dejen llevar por esa gente que les endulza el oído y juegan con el dinero, que es algo que obviamente a nosotros, los seres humanos, nos mueve mucho, ¿no? El dinero. Mi nombre es Mauricio Novelli, soy cofundador de N&W Professional Traders junto con Jeremías Walsh, que hoy no está presente, pero lo fundamos con un mismo objetivo, que es poder romper con el paradigma mundial de la educación o de la no educación financiera y poder lograr un verdadero cambio en el mismo. Si ustedes se ponen a pensar tiempo atrás, cuando iban al colegio, o las personas que ahora estén yendo al colegio o a la universidad, o mismo en la televisión, nunca nos educaron financieramente. Siempre en el colegio tenías educación sobre historia, matemáticas, estadística, literatura, educación sexual, que hoy está tan de moda, todo el tema también del género y de un montón de otras asignaturas que pueden ser importantes o no, no estoy diciendo que no. Pero si hay algo que verdaderamente es importante, es el estudio del dinero, es la educación financiera, porque nosotros comemos, pagamos el alquiler, compramos nuestros bienes, adquirimos nuestros servicios mediante el dinero. Es decir, no vamos a comprar un kilo de papas y le pagamos con buenas intenciones. Entonces, el buen uso, la buena administración del dinero, es algo fundamental para cambiar nuestra realidad económica, mejorarla en el tiempo. Por ahí ustedes me dicen, yo tengo una muy buena o una buena situación económica. Está bien, pero por algo están aquí en este seminario. Es decir, siempre queremos más, ¿no? Mejorar nuestra situación. Y otros que quizá no la estén pasando muy bien en este momento y también busquen mejorar esa situación. Entonces, ese es nuestro objetivo, nuestra misión. Y por el momento nos estamos enfocando en el habla hispana, Latinoamérica y España.
Hoy con nosotros nos va a acompañar Tomás, que es un capacitador del Instituto NW Professional Traders, y vamos a estar exponiendo temas relacionados con inversiones contemporáneas y específicas del 2023, o siendo más generales, la década de los 20s, o sea, los del 2020 para adelante. Y a nivel macroeconómico, a nivel mundial, yo les quiero preguntar a ustedes, y quiero leer en el chat, ¿cuáles son los drivers que más escucharon? Es decir, ¿cuáles son las variables que afectan a la economía mundial que más escucharon, ya sea en las redes sociales o en los medios? La guerra, la inflación, las tasas de interés, el COVID, muy bien, la emisión monetaria, la pandemia. Bueno, hoy por hoy no hay tanto problema, digamos, con el tema del crudo. Es una crisis del petróleo en el 2020, cuando el barril sí pasó a estar negativo, impresionante, pero sí. Bueno, el clima, sequías, desempleo, muy bien, bien. Bueno, sube el dólar, creo que te referís seguramente de qué país sos, Bautista, porque el dólar justamente en estos momentos se está depreciando. Capaz comparado con economías como la de Venezuela o la de Argentina, sí, lo que está perdiendo el poder adquisitivo es justamente la moneda blanda, es decir, el peso argentino o la moneda de Venezuela, bolívares. Bueno, la verdad, muy bien las cosas que están diciendo. La realidad es que lo que más está afectando a los mercados hoy por hoy es el miedo que hay sobre la recesión. Se habla mucho. La recesión básicamente es cuando una economía se contrae. Se contrae. Y eso es lo que se le teme en Estados Unidos. Ha pasado en momentos de la historia, lo cual vamos a ver hoy, pero lo que casi no tiene precedentes es la inflación que está ocurriendo hoy por hoy. Esta es una inflación que fue cercana al 10% en Estados Unidos, llegó a un 9.1 interanual el año pasado. Esto es algo retro, es decir, la inflación en el mundo es algo como del pasado, de antes de los 80, de antes de eso. Digamos, el mundo de los 2000 en adelante no es un mundo inflacionario. Por eso es que eso también generó una incertidumbre muy grande. Acompañado, obviamente, por la emisión monetaria del Tesoro americano en el año 2020 y 2021. Cuando una economía emite dinero, las consecuencias no vienen a los 2 días después, sino que tiene un delay, un tiempo en el cual hay en el medio. Entonces, eso es algo que nos está afectando. Por otro lado, el tema de la guerra genera incertidumbre. A los mercados no les gusta mucho la incertidumbre, ¿no? ¿Qué puede pasar con la guerra? Si escala. Son cosas que hay que tener en cuenta para saber dónde estamos parados hoy. Y en cuanto al activo financiero más capitalizado de los Estados Unidos, que es el S&P 500, el S&P 500, básicamente refleja el movimiento de la economía americana, vendría a ser como el índice primario del mundo, es el más grande, es el que representa Wall Street. Estamos hablando que contiene muchísimo dinero. Es decir, la bolsa de valores Wall Street
tiene más de 40 trillions. O sea, más de 40 billones de dólares. Es una locura el dinero que tiene. O sea que entender el comportamiento de este tipo de activos nos va a hacer entender cómo está parado el mundo. Ahí es donde está el dinero. Para que tengan una idea, la evaluación de Apple aproximada es de 2 trillions. Imagínense lo que estoy hablando de dinero. Es mucho dinero. De hecho, el PBI de los Estados Unidos suele rondar en los 20 trillions. China aproximadamente entre el 14, el 15, ahora que subió. Entonces, estamos hablando de un lugar donde hay mucho dinero. ¿Y qué está ocurriendo en este lugar donde hay mucho dinero? Bueno, si tenemos que analizar lo que fue el principio de 2022 y el principio de 2023, lo que vamos a ver es que en este lapso de tiempo el mercado estuvo cayendo. Fue un año negativo para el mercado americano y para casi todos los países del mundo. Ahora, ¿de dónde venimos? Venimos de un 2021 impresionante, de máximos históricos, empresas con capitalizaciones récord, ventas récord, es decir, venimos de un año excelente para los mercados y el 2022 tuvo una contracción, tuvo una corrección. Ahora, si nosotros analizamos cómo viene el 2023, vemos que está en una tendencia al alza. Empezó capitalizándose. Entonces, es bueno saber dónde nos estamos parando. La mayoría de las empresas grandes de Estados Unidos bajaron aproximadamente un 30% el año pasado. Empresas como Microsoft, como Apple, como Amazon. Bueno, ni que hablar de Facebook o Tesla, cercanos al 50%. Ahora, hay que analizar qué ocurrió en otras crisis y analizar, o sea, mediante ese análisis, pensar y procesar qué es lo que puede llegar a ocurrir en el futuro con estas empresas que sufrieron una caída en los precios. Algo que yo no recomiendo y el instituto tampoco recomienda es a la hora de comprar activos financieros, como las acciones, comprarlos en sus máximos históricos. Y hoy vamos a ver por qué. Ahora, esta es una pregunta que nos debemos hacer y es, ¿qué significa que nos encontremos en el punto que estamos hoy, ¿no? Un 20-30% abajo del máximo histórico de los mercados americanos, ¿no? Y vamos a verlo. Hemos hecho nosotros en el instituto voy a mover la cámara, un análisis sobre las distintas crisis que fueron ocurriendo en los últimos 60 años, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esos momentos? En los 70 tuvimos una crisis que fue la crisis del petróleo, o sea, la crisis del petróleo. Después tuvimos la crisis del 87, que tiene el famoso lunes negro, la primera vez que se escucha eso, sumamente interesante para los que les guste leer, poder analizar bien esta crisis, la del 87, en el cual la especulación bursátil, es decir, los Wall Street en sí, venía muy codicioso, los precios venían demasiado altos y no había un motivo por el cual esté tan capitalizado. Bueno, después de eso el mercado cayó un 40%, ¿no? Y registró la máxima caída en la historia de Wall Street en un solo día, casualmente, un lunes. ¿Quiénes de ustedes vieron la película The Wolf of Wall Street o El Lobo de Wall Street? Bien, bueno, varios de ustedes la vieron, me encanta. Antes que nada les quiero hacer una aclaración
les recomendamos que se queden hasta el final del seminario, porque se vienen sorpresas, ¿eh? Vamos a estar haciendo algunos regalos, ya sea de UCDT y capacitación. Así que quédense hasta el final, porque vamos a sortearlo con los que estén presentes. Si no están presentes, se pierden el regalo. Bueno, en la película El Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, digamos, starring Leo DiCaprio, el gran DiCaprio, arranca con su sueño de trabajar en un broker en Wall Street, ¿no? El broker es justamente el intermediario entre los compradores y los vendedores del mercado, ¿no? Digamos, yo quiero comprar una acción, necesito de un intermediario que actúe entre medio de los compradores y los vendedores de ese activo. ¿Y qué pasa? Leo, entusiasmado que quedó, Jordan, arranca su primer día oficial como ya corredor de ese broker. ¿Y vieron lo que pasó? ¿Se acuerdan? Como que explotó todo, cerró el broker, explotó el mercado. Bueno, ese fue el gran lunes negro. En octubre de 1987. El mercado se derrumbó. Parecía que no iba a haber mañana. Porque a los mercados, digamos, a las personas que componen el mercado no les gustan estas caídas tan abruptas. Fue demasiado. Parece poquito cuando lo ven acá. Pero fue una caída de un 40%. Fue una locura. 40% en un mes es muchísimo. Más en ese punto. Después tuvimos una recesión en la cual pocos hablan. Se hablan de otras crisis, como la crisis del 30, la crisis de 2008, el lunes negro del 87, pero pocos hablan de la crisis en el 2000, en el cual sí hubo una pequeña contracción de la economía americana, pero venía de un super bull market en los 90. Tremendo bull market, Wall Street se supercapitalizó, fue impresionante el crecimiento que hubo, muchos dicen exagerados, y por eso estuvo el crash en el 2000. Tuvo una caída prolongada, ¿no? Fue una caída grande. Y eso se agravó cuando el mercado empezó a recuperarse, intentó empezar a recuperarse, tuvo un atentado que no sé si conocen ustedes, que fue el de las Torres Gemelas, que también generó muchísimo miedo en los mercados, entonces eso estiró la caída. Luego tenemos la famosa crisis de 2008, que deben conocer todos ustedes, la subprime, en el cual, bueno, muchos la llaman, es una crisis de índole inmobiliaria, pero lo que pocos dicen es que el gran problema también fue la especulación bursátil ahí. Se vendían bonos catalogados como AAA, es decir, súper seguros, cuando en realidad eran basura. Y cuando digo basura no lo digo, digamos, estoy usando el término técnico sobre eso. Se llamaban bonos basura literalmente. O sea, estaban compuestos por instrumentos que no eran AAA, pero te lo catalogaban así. Esto es básicamente como si yo les vendiera, supongamos, un auto, a ver, algo que podamos tener de precio de referencia, es decir, bueno, un Mercedes-Benz que tiene de valor de mercado $40.000, supongamos, que vos lo ves por fuera, todo lindo, todo bárbaro, pero no te cuentan que tiene el motor roto, está todo gastado, las ruedas están pinchadas, no tiene el auxilio, las butacas están rotas. Y claro, vos lo ves de afuera y decís, Mercedes, sí, debe valer 40.000. Ahora, cuando te pones a indagar qué es lo que hay adentro, capaz valía 10.000. Bueno, eso fue lo que ocurrió en esa crisis de
el 2008, en el cual también obviamente el sector inmobiliario revendió un montón, le daba hipoteca a cualquier persona. Fue una verdadera locura y los precios se hicieron, bueno, se lastimaron bastante. Fue una crisis fuertísima, fuertísima, bastante vertical. Y cayó el mercado mucho, llegó a caer un 58%, es decir, mucho, mucho. Después de eso, el mercado, fíjense cómo reaccionó, y también el mercado tuvo casi 10, sí, más de 10 años bull market, sin parar de crecer. Pues tuvimos la crisis del COVID, y ahí también se mezcló con lo que les decía del petróleo, que bajó tanto el precio. Digamos, el precio del petróleo llegó a estar valiendo centavos y hasta negativo. Impresionante, nunca en la historia ocurrió eso. Sí en el 2020. 2020, 2019 en realidad, que impactó también en el 2020. Pues tenemos el outbreak del COVID, que también generó mucha incertidumbre. Y después la otra caída que tuvimos fue el año pasado, con este miedo a la recesión, la inflación, el desempleo, etc. La realidad es que los mercados venían muy sobrevalorados también. Pero bueno, esto es lo que ocurrió en las últimas 6 crisis grandes, ¿no? Algunas más que otras. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué factor ven en común que ocurrió después de estas grandes caídas? ¿Qué es lo que ven que pasó? Muy, muy bien. Las subidas. Después de todas estas terribles crisis, estos momentos en los cuales parecía que el mundo se venía abajo, gente. O sea, para los que lo vivieron, yo en el 2020 estaba operando los mercados, y ver cómo caía el precio cuando llegó el COVID a los Estados Unidos fue impresionante. No me quiero ni imaginar lo que fue el 2008 o el 87. Pero por todo lo que leí, lo que investigué y lo que yo también viví, tanto operando en el 2022, en el 2020, fue que parecía, en serio, parecía que el mundo se iba a caer, que iba a desaparecer Wall Street, que iban a desaparecer los mercados, que iban a quebrar todos. Fue tremendo eso. Y siempre todos los historiadores cuentan lo mismo. Ahora, después de todos estos momentos donde parecía que esto se iba a cero, a cero, a cero, a cero, a cero, eso no ocurrió. De hecho, por este tipo de crisis, fueron por las cuales multimillonarios como Warren Buffett, quizá el mejor inversionista de la historia, se hicieron asquerosamente ricos. Warren Buffett llegó a tener aproximadamente 120, 130 billions, no trillions, no trillions, estamos hablando de unos 100.000 millones de dólares, que es muy distinto de 1 billón, eso es más, es un millón de millones. Siempre lo aclaro porque es distinto en inglés y en español. Pero bueno, es como ustedes dicen, es como ustedes dicen. Después de estas caídas, hubo subidas tremendas. Es decir, el mercado siempre se recuperó. De hecho, la crisis del 87 fue bastante técnica. La crisis del 2000 fue bastante técnica. La crisis de 2008 básicamente
sorprendió al mundo. Fue una cosa que fue completamente sorprendente. La del 2020, yo presentía que algo iba a ocurrir. Si no era el COVID, era el deal con China y Estados Unidos. Algo iba a pasar, porque el mercado venía subiendo injustificadamente. Una corrección tenía que ocurrir. Entonces, después la del 2022 yo la veo bastante también correctiva. No veo nada que me dé miedo. Y bueno, ustedes mismos llegaron a esa conclusión. De hecho, no tengo el número exacto ahora, pero fueron pocos los años en toda la historia de Wall Street, que tiene más de 100 años, que el S&P terminó negativo. De hecho, tiene un promedio de un 15% anual. 15% anual. En dólares, obviamente. Bien, recuerden lo que les decía de las preguntas que, si quieren ir haciéndolas, pueden hacer. Yo me las guardaría para el final, para que esté todo más ordenado, pero en la sección de preguntas. Porque yo entro directamente acá en el sistema. Por ejemplo, ahora no tengo ninguna pregunta que hayan hecho. Vayan al sector de preguntas. Si querés ahí, explicarles, Tommy, por el chat, a ver cómo pueden acceder. Pero básicamente nos seleccionan y ponen a hacer una pregunta. Acá, Tommy, si querés acotar algo sobre los rendimientos. Sí, me parece súper interesante esta imagen, me parece muy interesante que puedan prestarle atención, porque justamente va en línea con lo que Mauri venía comentando y con lo que ustedes muy bien en el chat fueron diciendo de qué pasó después de esos momentos de crisis, ¿no? Esos momentos donde todo el mundo se imaginaba que el mercado se iba a cero, que el mercado se desplomaba, que lo perdieron todo, que no hay un mañana. Y justamente después de esos momentos aparecieron casualmente de las mayores oportunidades en la historia de los mercados para lo que es la inversión en el mediano y largo plazo, ¿no? Justamente acá nosotros les proporcionamos esta imagen donde detallamos los rendimientos después de cada crisis. Fíjense, si vamos uno por uno, tenemos la crisis de la década del 70, y posterior a esa caída, desde el mínimo hasta el nuevo máximo que realizó el precio, el mercado subió un 460%. Después del lunes negro, un 630%. Después de la recesión y el atentado del 2000, el mercado subió otro 100%. Luego de la crisis inmobiliaria, un 400%. Luego del COVID, en 2019-2020, el mercado se recuperó, hizo nuevos máximos, llegando a revalorizarse un 120%. Y actualmente nos encontramos en una situación de corrección del mercado a causa de esto que venimos comentando, ¿no? Esto de la inflación, el miedo a la recesión y demás, donde muchos inversores famosos consideran que otra vez nos encontramos en uno de estos puntos del mercado donde podríamos llegar a ver otra vez estos bull markets, estas corridas alcistas del mercado, en donde encontremos estos rendimientos, ¿no? Lo que pasa acá, y lo interesante, es que este tipo de rendimientos no cualquiera puede disponer de ellos. ¿Por qué? No por una cuestión de que no conozco a la persona adecuada, no por una cuestión de que no me lo permiten por depende de qué país soy, sino por una cuestión de información. La gente tiende a ver estos momentos de crisis como momentos terribles en los que todo se va a ir a cero, en los que todo está perdido, y los grandes inversores en realidad entienden estos momentos como enormes oportunidades. ¿Por qué? Porque conocen la historia del mercado, y conociendo la historia del mercado pueden entender qué es lo que es más probable que suceda. Obviamente acá nosotros no estamos diciendo que a partir de mañana el mercado va a empezar a subir y va a ser un 1000%. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay un cierto patrón que se repite en los mercados y que es muy interesante tener esta información para entender y para poder tomar una decisión más informada, ¿no? Y es un poquito el objetivo de esta slide, de esta parte de la presentación, que ustedes puedan ver de manera objetiva qué pasó después de cada crisis, ¿sí? Estos son datos objetivos y datos reales
para que entiendan el contexto del que venimos históricamente, y eso nos puede ayudar a entender hacia dónde nos podemos dirigir en el futuro. Así que un poquito era eso lo que quería aclarar de momento. Perfecto, sí. Es muy importante cuando uno analiza el mercado utilizar las fuentes oficiales, porque está lleno de gente, lleno, y nosotros lo vemos un montón. Gente que dice pavadas, 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 pavadas. Y hay que tener cuidado, porque siempre como lo malo o lo que está fuera de lo convencional pareciera ser como la verdad, y muchas veces no es. Muchas veces desde la simpleza es donde conseguimos los mejores resultados. Eh, También recuerden que hay mucha gente con resentimiento, ¿no? Mucha gente con resentimiento, con envidia, en el cual hoy por hoy hablar es gratis, entonces dicen una barbaridad de pavadas, y a veces no las creemos, ¿viste? Leemos en un comentario de un posteo, de un video, de lo que sea, de que alguien puso tal cosa y decís, ah, mirá, ¿será verdad? No, no, no es verdad. O sea, andá a la fuente oficial. Algunos me discutían un video que subí hace muy poco sobre la depreciación que tuvo el dólar, eh, digamos, con datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o sea, no con datos míos, más oficial que eso no existe, y discutían eso, y digamos, uno puede discutir opiniones, lo que sea, pero no puede discutir los datos. También lo entiendo por el lado de cómo manipulan los medios y distintos influencers la información, ¿no? Y cuando uno de verdad muestra datos reales, ya piensan que algo raro va a haber, pero bueno, en fin. Recomendación para todos, justamente eso. Busquen los datos siempre de fuentes oficiales. Doble chequeo. Bueno, y básicamente esta frase que hizo Davis sobre los mercados bajistas fueron justamente eso, ¿no? Cuando ahí es donde se puedan encontrar las mayores oportunidades, porque vos si compras en máximos históricos, tu margen es muy, muy fino. Es decir, el retorno de tu inversión va a tardar mucho más que si vos compras en mejores precios. Y básicamente esa fue la estrategia de Warren Buffett. O sea, el señor lo que hizo básicamente era comprar en precios de descuento. Y esa era su mentalidad, y bueno, así le fue. Creo que nadie puede discutirle a Warren Buffett, me parece. El famoso comprar barato y vender caro, ¿no? Que si bien es una frase muy trillada, muy usada en el marketing, la realidad es que hace referencia a las bases de lo que es los mercados financieros y de cómo entender que justamente lo que vos decías, Mauri, mantenerlo simple, y en esa simpleza es donde uno puede tener los mejores resultados, ¿no? No complicarse la vida Claro, y buscar esos momentos óptimos. Pero para eso hay que tener la capacidad. exacto. Entonces, muchas veces, sí, vemos crisis, vemos caída del precio, y nos hacemos la pregunta de, ¿será este el fondo? ¿Será este el precio correcto para comprar, para vender? Y básicamente eso no lo vas a saber si no tenés la preparación adecuada, el conocimiento adecuado para eso. Ustedes se piensan que Messi empezó a patear, se convirtió en el mejor pateador de tiros libres porque un par de días se puso a practicar o porque nació así. Obvio que el talento lo tenía, está clarísimo, pero Messi no sabía patear tiros libres. O sea, aprendió a patear tiros libres. Es decir, Michael Jordan, Steph Curry, o sea, todos esos mega cracks que son súper visibles y que los vemos en la tele, lo que no vemos en la tele son las miles y miles y miles de horas de práctica y de preparación y de conocimiento y de capacitación. Uno no nace siendo Warren Buffett, no nace siendo Ray Dalio o Elon Musk. Se preparan, es gente muy, muy preparada y capacitada. Es decir, porque muchas veces donde algunos ven crisis, otros por el análisis completo ven una oportunidad. Algo que estamos trabajando ahora mucho con los chicos de la carrera y los de educación financiera es justamente eso, es ver dónde está la oportunidad, analizar la empresa y decir, che,
¿este es el precio real de la empresa? Los drivers, según el análisis que yo estoy haciendo, me da que es un buen precio, que es un mal precio, que está sobrevalorada. Entender también el endeudamiento que tiene la empresa, si es mucho, si es poco, si tiene oportunidad de crecimiento. Es decir, es mucho el análisis que uno tiene que hacer para decidir si compra una acción. ¿Pero qué hace la mayoría? Ah, bueno, listo. Apple me encanta porque tengo un iPhone. Entonces, como tengo un iPhone, me compro Apple. No, hay que entender. No es lo mismo comprar Apple en 150 que comprarla en 100. No es lo mismo que Apple venga de ganar en los 4 quarters del año pasado a que venga de haber perdido en los 4. Es decir, hay que aprender todo esto para poder tomar una decisión más acertada. O sea, Warren Buffett no es que solamente compraba en las crisis, sino que en las crisis buscaba las oportunidades, porque obviamente en las crisis hubieron empresas que murieron. Lehman Brothers murió en el 2008, murió. Y JP Morgan estuvo a esto de quebrar. Si no lo salvaba el Tesoro americano, quebraba JP Morgan. Y vos decís, JP Morgan. Sí, pero JP Morgan estaba dando producto financiero basura, recontrapalancado, es decir, dando créditos que nada que ver. Entonces, hay que entender también el contexto. Y esto hay gente que lo vio en el 2008. Si quieren, vean la película The Big Short, o La Gran Apuesta, creo que lo tienen en español, que está en Amazon o Netflix, fíjense, en el cual actúa Christian Bale, Brad Pitt, es un peliculón, Steve Carell, en el cual habla de esta crisis. Está muy buena para que la vean. Pero bueno, es un análisis, gente, no es soluciones mágicas como muchos les quieren vender. Che, compren en Google mañana que se va a 1000. No, o sea, templanza. Nosotros siempre vamos desde el realismo. Prefiero decirles la verdad, por más difícil que sea, que decirles terribles estupideces bonitas para que endulce sus oídos. Así terminan muchos, siéndole casos a este tipo de gente. Y ahora vamos con unos datos que de vuelta los pueden corroborar en la página de World Rates o en cualquiera que pongan en Google. En el caso de la depreciación que tuvo el dólar. Esto es algo que yo lo expliqué en un video de 1 minuto, pero fue muy corto, lo quiero explicar en profundidad. La realidad es que la inflación acumulada que tuvo Estados Unidos con su moneda principal, que es el dólar, no tiene otra moneda, es el dólar, desde el 92 hasta el 2022, es decir, los últimos 30 años, fue superior a un 100%. 100%. Algunos van a decir, bueno, pero en Venezuela hubo, bueno, en Argentina hay, eso lo tenemos todos los años. No importa eso, porque estás hablando de una moneda blanda comparado con una moneda dura, que es la número 1 en el universo. Entonces, tenemos que entender que por más de que sea menos que en Venezuela, o menos que en Sudán del Sur, esa inflación, esa depreciación que tiene la moneda, la tenemos que combatir. Si no la combatimos, perdemos el valor adquisitivo de nuestro dinero. Como por ejemplo, una persona tenía $10.000 en el 92, los guardó en una caja y los sacó el 31 de diciembre del 2022, ¿no? 30 años después. Bueno, tiene el poder adquisitivo de 5.000. Datos reales. De hecho es un poquitito menos, pero lo redondeé en 5.000. La mitad. Ahora, si esa misma persona hubiera metido esos $10.000 en el S&P, el 31 de diciembre tendría $110.000. A lo cual hay que hacerle una cuenta que es restarle esa depreciación, por lo cual a valor de 92 estaríamos hablando de $55.000. O sea, el caso número 1, la persona tendría $55.000 y el caso número 2 tendría 5.000. ¿Ven la diferencia? No solamente el S&P le ganó nominalmente, porque 110.000 es mayor que 10.000, sino que también le ganó realmente, contemplando la depreciación de la moneda. Y esa es la explicación completa de por qué, o sea, cómo nos afecta a nosotros la inflación en Estados Unidos.
Por más de que vivas en Timbuktu, por más de que vivas en España, por más de que vivas donde sea, es la economía hegemónica. Entonces acá lo vemos en términos porcentuales, el mercado aumentó un 1100%, impresionante. Y ese mismo periodo, el dólar se depreció, es decir, perdió un 50% de su poder de compra. Repito, no es mi opinión, son los datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Ahí les mostré la realidad, el problema que se generó en base a esa realidad y lo que para esa persona fue la solución. Tomamos el S&P porque es el instrumento universal, ¿no? de la economía americana. Pero hay un montón de instrumentos. Obviamente se puede haber sacado una mayor rentabilidad dependiendo en el tipo de activos que compramos. ¿Tommy? Bueno, bien, básicamente lo que podríamos resumir es que la persona que tenía la información y la formación necesaria para tomar la decisión correcta acababa con un resultado de un capital 11 veces mayor que el de la persona que hizo lo que yo creo que la gran mayoría haría, ¿no? Creo que la gran mayoría de los que están acá, como mínimo tienen un conocido, un familiar, un amigo, lo que sea, que habría tomado la misma decisión del caso de la persona número 2, de agarrar ese dinero y ponerlo en una caja de seguridad, en una caja fuerte, debajo del colchón, donde sea, pero creo que todos tenemos como mínimo una persona conocida que habría tomado esa decisión. Y es que justamente por lo que nosotros tratamos de combatir, que es la desinformación financiera, estaríamos tomando una decisión equivocada, ¿bien? Después hay distintas formas de realizar una inversión, más conservadora, menos conservadora y demás, pero justamente la desinformación genera eso. Una persona común dice, bueno, yo me quiero quedar tranquilo, para mi retiro compro todos los dólares que pueda y los guardo en una caja de seguridad para que en mi retiro yo tenga ese dinero para poder hacer lo que quiero, para tener tranquilidad. Bueno, con este ejemplo vemos que, por ejemplo, supongamos una persona de 30 años, hasta ahora en su vida logró ahorrar eso, $10.000. Y de acá a 30 años, retira esos $10.000 que guardó en una caja de seguridad, se encontraría con este problema, que ya no puede comprar lo mismo que habría podido comprar en otro momento. Por eso hablamos tanto de la importancia de la formación financiera, y que justamente acá tenemos una frase que Warren Buffett menciona muy en línea con esto que nosotros tratamos de defender, y dice lo siguiente: lo que dice es que en muchas ocasiones personas con formación universitaria acaban siendo los trabajadores de personas con educación financiera. Ponemos un ejemplo muy simple, que es el de, por ejemplo, el dueño de un sanatorio privado, que ese sanatorio, por ejemplo, genera mucho dinero, ¿sí? Y probablemente ni siquiera sea un médico como tal el dueño de ese sanatorio. ¿A qué vamos con esto? Nosotros siempre decimos lo mismo, no buscamos hacer un desmerecimiento de lo que es una carrera universitaria, ni muchísimo menos. Por favor, no lo entiendan en ese sentido, sino que lo que tratamos de decir con esto es que ya sea que tengas o no tengas formación universitaria, la formación financiera es un diferencial indispensable para absolutamente todos. Por lo que decía Mauri antes, ya sea que sea una persona que haya terminado la universidad o no, todos usamos dinero, ¿bien? En mayor o en menor medida. Una persona que gana mucho dinero o que gana muy poco dinero, todos utilizamos dinero para manejar nuestra vida. Entonces, si no tenemos la información para gestionarlo correctamente, nos puede pasar este tipo de cosas. Creer que estamos en un resguardo, en una situación de estar a salvo, cuando en realidad seguimos perdiendo dinero, ¿no? Sí, exactamente. Claro, por ejemplo, acá Flavia comenta que en Argentina uno se siente seguro con el dólar justamente porque nuestra moneda es mucho más blanda, ¿no? El problema es que
sigue existiendo esa inflación para el dólar también, y es lo que la mayoría de las personas no considera y no contempla. Así que un poquito a eso queremos apuntar. Bien. Vamos a ir avanzando. Si bien, está bueno aclarar algo, si bien la inflación en sí la tiene Estados Unidos, ¿cuál es la moneda de Estados Unidos? Es el dólar, por ahí. Entonces, el que se deprecia es justamente su moneda, el dólar. Y eso repercute en todos los países del mundo, no solamente en Estados Unidos. Entonces, por eso es que hablamos de que la inflación está impactando a todos los países que utilizan, obviamente, dólares, ¿no? Como es el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica. Ahora vamos a hacer una comparación técnica, esto ya es más técnico, comparando al mayor activo capitalizado de las criptomonedas, que es Bitcoin, y el S&P 500, y vemos que tiene una correlación. Digamos, están bastante relacionados en cuanto al movimiento del precio. No es que el S&P siga Bitcoin, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de algo de 1 trillón con algo de 40, o sea, es abismalmente más grande. Pero fíjense cómo Bitcoin sigue bastante al movimiento de los precios de Wall Street. De hecho, fíjense, 2021 fue para Bitcoin su mejor año y para el S&P también fue su mejor año. El 2022 fue un año en el cual el S&P cayó y Bitcoin también cayó, y cayeron fuerte los dos, si bien cayó bastante más fuerte Bitcoin porque es un activo mucho más volátil que el S&P 500, que eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de lo más conservador de los dos lados. Y por lo que vemos en el 2023, ambos vienen al alza, es decir, dentro de un ciclo anual, o sea, dentro de lo que empezó el año, alcista. Es decir, para que tengan en cuenta y analicen los que operan cripto, miren también el S&P 500 y el Nasdaq, más el Nasdaq capaz, que es un poco más volátil, más parecido a Bitcoin, pero bueno, que vean esta similitud que tienen en el movimiento los precios. Acá Ahora, me sí, gustaría agregar, sí, Mauri, si me permitís, sí. que entendamos un poco esta realidad y este funcionamiento de los mercados en líneas generales. Los mercados, y particularmente para que tengan un funcionamiento saludable, en definitiva necesitan de estos momentos que uno lo puede llamar como quiera, uno lo puede llamar crisis, lo pueden llamar retrocesos, lo pueden llamar descansos, pero en definitiva los mercados, como habrán podido ver en esa presentación de toda la historia de las crisis que les mostramos, los mercados necesitan esos momentos de vuelta, descanso, caída o lo que sea, tener después un comportamiento saludable, porque no funcionarían si toda la vida subieran y no pararan de subir jamás. No es la manera en la que los mercados financieros funcionan. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque entender esto nos puede brindar mucha más paz mental a la hora de manejar nuestras inversiones y a la hora de entender la realidad del mercado. Bien, si se me escapó una oportunidad no va a ser la última en mi vida, y si estoy en un momento de crisis, entre comillas, eso no implica necesariamente que todo el mercado vaya a morir, sea el mercado que sea, ¿no? Esto es así, de nuevo, con el S&P 500, como le estuvimos mostrando a lo largo de la presentación, y también a su vez esto también le ha pasado, si ustedes quieren por su cuenta mirar, investigar, si ven la gráfica de Bitcoin, van a ver que también tuvo esos momentos de grandes movimientos alcistas y sus respectivas correcciones, ¿no? Esto para que entendamos la base fundamental de los mercados financieros y que ocurre así, funcionan de esta manera. Y bueno, entenderlo nos ayuda mucho a poder evaluar con otra perspectiva en qué situación estamos, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que dice un gurú, lo que dice un influencer, lo que dicen las noticias, la televisión. Que el mercado caiga no significa que es una estafa o que se va a cero, y que el mercado esté subiendo no significa que es
la salvación de todos y que me voy a hacer rico mañana. No es ni una cosa ni la otra. Eso quería agregar. No, pero vende mucho, ¿viste? En el titular vende mucho para el clic, 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 clic. Y bueno, vivimos en un mundo así, es así, gente. Exacto. Y en cuanto a las opciones que hay para poder invertir, tenemos las acciones, los bonos, ya sea bonos de índole estatal, como el bono del Tesoro de Estados Unidos, o bonos corporativos, bonos municipales, fondos de inversión, ya sean ETFs, que son fondos que cotizan en el mercado de Wall Street, como por ejemplo, cotiza, bien mencionaban, leí el oro, en vez de ir a comprar el lingote o lo que sea, vos tenés un ETF donde podés comprar la cantidad de dinero que quieras en oro. ETF sobre bonos también, ETF que repliquen al SP500, al Nasdaq, ahí está de cripto, hay de todo. O sea, tenés ETF de todo hoy por hoy. Después hay distintos fondos de inversión, ¿no? Fondos mutuos, hedge funds, o sea, tienen distintos tipos, pero los más accesibles son los ETF o ETF, que cotizan justamente y se puede adquirir en los brokers, ¿no? Un hedge fund entras en un broker. Después tenemos derivados financieros como los futuros. ¿Vieron cuando nosotros en el Instagram subimos operaciones que hacemos en el momento de compra y venta? Eso se llama trading intradiario, en el cual utilizamos futuros, contratos de futuros. Eso es cuando ven que hacemos trading. Después también cripto de todo tipo, más arriesgadas, menos arriesgadas. En fin, hay muchísimas alternativas de inversión. Ahora, lo importante es lo que le decíamos antes, es estar completamente capacitado para poder tomar las mejores decisiones de inversión. Porque, recién dijimos, ¿no? Una no inversión te puede golpear muy fuerte, ¿no? Como decíamos antes. Pero una mala inversión también te puede liquidar. Mirá si invertían todo su dinero en Luna, en la criptomoneda de esa Luna. Es decir, por más buena que sean, está bueno el concepto de diversificar. No digo que no inviertan nada en activos que tengan riesgo. Obvio, todos los activos tienen riesgo. Te puede pasar que un activo se desplome o funda, lo que sea. Pero si vos tenés todo en uno solo, ahí es donde está el verdadero problema. No está el problema en el activo, en vos está el problema. Porque digamos, la rentabilidad es un tira y afloje con el riesgo. Riesgo, rentabilidad está muy atado. Es decir, no existen los activos que tienen cero riesgo y mucha rentabilidad. No existe. No existe, no existe y no existe. Si alguien quiere vender eso, no existe. Falso, estafa, scam. Chau.